Bien, amigos, salud y previsión. Estamos en medio de una modificación de la ley de seguridad social. Eso no se trata del 30% del fondo de pensión. Eso se trata de que el organigrama de la seguridad social es totalmente diferente a lo que tradicionalmente manejábamos en el pasado. Actualmente, recordar el pasado no tiene sentido, porque ya esa generación posiblemente tenga ya entre 10 y 12 años con una ley que se pautó que iba a ser ejecutada por etapas. Ya llegó el momento de la modificación de la ley con la experiencia de lo ocurrido. ¿En quiénes descansa la seguridad social? En tres grandes pilares: pensiones, administración del fondo de pensiones. Eso no tiene que ver totalmente con la salud. Es un fondo que se lleva a cabo mediante un descuento del porcentaje del sueldo del trabajador y un porcentaje que pone el patrono del trabajador, que suma una suma. Se coloca en una institución financiera que tiene que guardar ese dinero con el suficiente rendimiento para que cuando el usuario esté en edad de retiro, le toque esa suma. Está la administración de fondos de accidentes del trabajo, que tiene otro nombre ahora. Se llama ARL, que era lo que eran los accidentes de trabajo. Es un fondo especial para aquel trabajador que se lesiona mientras trabaja o durante el trayecto del trabajo. Eso es un fondo especial. Y finalmente, la administradora de riesgos de salud, que es la que se encarga de cubrir la salud en todos sus niveles: preventivo, atención primaria, secundaria y tercer nivel. Todos esos son fondos que provienen de una parte el trabajador y una parte el patrono. Ahora mismo eso está en el Congreso. ¿Por qué está en el Congreso? Horacio Montenegro y un legislador que trabaja en el proyecto, que se llama Eddie Montaz, es diputado por la provincia de San Cristóbal por el Partido de la Liberación Dominicana. Es miembro de la comisión bicameral que estudia esa ley. Y nosotros quisiéramos dejarlo para que nos cuenten cuáles son los elementos que el legislador tiene que tomar en cuenta. Se habla de las tres causales de la ley penal. Señores, esos son eventualidades que ocurren a veces, pero la seguridad social es 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año y más, y toda la vida. Entonces, ¿por qué el legislador tiene que pensar mucho en cuanto a esos tres fondos? O si solamente se va a revisar el 30%. Horacio, diputado Montaz, gracias por estar aquí. Es de San Cristóbal y tiene un apellido san cristobalense. Montaz. Sí, de los Montaz. Bienvenido. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación que me hicieran al programa. Don Julio, usted es todo un veterano de la comunicación del país. Esa responsabilidad que usted ha tenido desde esa tribuna para fortalecer la democracia y mejorar el país es impresionante. Papi y mami son seguidores de usted. Que somos medio parientes. Ah, Lo sepa. Hay Montaz casado con Ri, con la familia de mi mujer, de mi familia. pues paterna. aquí estamos entre primos. Sí. Mire, diputado, es una pena que el doctor Hanna, que fue de los
hacedores de la Ley de Seguridad Social le haya dejado a usted el espacio para que hable específicamente de ese tema. Horacio. Buen día, diputado. Buenos días. Quisiera partir, porque quisiéramos enfocar nuestra entrevista de hoy en la reforma al sistema de pensiones. Todos sabemos, ¿cierto?, o la gran mayoría debe entender que no existe un sistema único de pensiones perfecto y que funcione para cada país, ¿cierto? Porque esto está asociado a muchas complejidades y en definitiva tienen directa relación con la realidad de cada país, ¿cierto? Y generalmente asociada al mercado de trabajo y al modelo estructural laboral. En ese sentido, quisiera preguntarle a usted, ¿cuál es el problema estructural que nosotros tenemos en República Dominicana que complejizan las posibles mejoras al sistema de pensiones en el país? Mire, lo felicito por su pregunta, extraordinaria pregunta, porque quiero primero que pongamos en contexto la realidad que tenemos en el Congreso hoy en día. Yo formo parte de la comisión bicameral que estudia la reforma integral de la ley, que contempla lo que decía don Julio antes de yo sentarme, que contempla la seguridad laboral, la seguridad social, las ARS y los fondos de pensiones. Y también en el Congreso de la República Dominicana, específicamente en la Cámara de Diputados, reposa el proyecto de ley transitoria, que es la que permite, porque la ley propia 8701 tiene los mecanismos de cómo entregar los fondos de pensiones. Y también reposa ese proyecto de ley transitoria, que es la que el pintoresco y querido colega Botello depositó ante el Congreso. Para poder otorgar esos fondos se necesita esa ley obligatoriamente, que provoca la modificación de la anterior de manera transitoria para entregar esos fondos. Pero para responder tu pregunta de manera particular, me gustaría que nos fuéramos a las vistas públicas que nosotros estamos sosteniendo desde el Congreso. Con relación a la modificación Ley 8701, solamente nos faltaría escuchar al Nordeste. Ya hemos escuchado cerca del 90% de la población en vistas públicas, donde los ciudadanos, y me gusta mucho decirlo, muchas veces nosotros los legisladores o cualquier político, o sobre todo los políticos tradicionales, subestimamos a la población. Y yo me siento absolutamente orgulloso de la calidad de los ciudadanos dominicanos que asisten a esas vistas públicas, que muchas veces en gran medida se saben más la ley que cualquiera de nosotros, en este caso particular, yo como un joven diputado. Y el diagnóstico general que yo le podría decir que sale de esas vistas públicas son dos factores determinantes. Primero, la calidad y la cobertura en el sistema de salud en la República Dominicana. Y en segundo lugar, a ese tema que voy contigo, que es el retiro del 30% de los fondos de pensiones. Y a mí hay tres casos que me impactaron de manera particular. Tres de manera particular. Lo primero es un señor, y ahí te voy a responder la pregunta y sobre todo a esta gran teleaudiencia, que me he enterado que por YouTube, ya ustedes están hace varios tiempos en la plataforma de YouTube, y me he enterado que esa cantidad de views que tienen son impresionantes por el canal de YouTube. Así que también invito a los que no tengan tiempo, verlo diferido por YouTube. Pero miren, hay un señor de Santiago, de Asua, de 52 años, que se paró en esa vista pública y ese señor dijo, miren, yo tengo 52 años, yo soy un profesional con maestría y con experiencia, pero nadie en este país, en el sector privado, me va a dar empleos. Yo puedo emprender en lo que yo aprendí a hacer y yo tengo que esperar hasta los 60 años para comenzar a retirar estos fondos, y a los 60 años, después de 8, en un contexto de crisis, yo voy a estar muerto. Hay una señora, prefiero decirle señorita, porque tiene 40 y tantos, de Magalis en San Cristóbal, y es un caso que me toca cerca porque es la demarcación que orgullosamente represento. Y Magalis me dice, mira Eddie, yo trabajaba en un salón formal de la capital, de aquí de la capital. Y
Con esos chelitos, yo pongo un saloncito, aunque sea en mi casa, porque yo tengo un año desempleada. Y hay un caso particular de Diloné que me provocó a mí, después que salí de ahí, un gran impacto. Se lo digo de verdad, porque como joven diputado. Diloné dice, ¿cómo es posible que los fondos de pensiones, el 80% entre ahorros de los trabajadores y las ganancias, que constituyen el 56% de eso, van a un lugar donde el retorno son nuestros mismos impuestos, donde no me genera ningún valor agregado? Yo me quedo así, yo digo, pero ven acá, ¿qué es esto? Cuando reviso veo que ese 80% está en certificados del Banco Central en calidad de préstamos como garantía y en bonos de Hacienda como garantía en calidad de préstamos. Es probable que esos préstamos que se hayan cogido generen algún valor agregado a la sociedad, pero ¿qué resulta? Que durante 20 años las administradoras de fondos de pensiones en la República Dominicana no nos han explicado a la sociedad dominicana, no se le ha explicado hacia dónde va mi dinero, qué hace con mi dinero, qué provoca esta situación, la importancia que tiene durante el tiempo una campaña comunicacional. Y eso es lo que ha generado los últimos meses, o más de un año, desde que se introdujo en primera instancia el proyecto de ley, ha generado un problema de ilegitimidad social que se agrava a partir de abril. Yo, verificando las redes sociales, consulto con unos amigos expertos que ven, nosotros podemos ver, es una reacción natural de la gente, sobre todo en Facebook. Y cuando converso con Darían sobre este tema, le pido un diagnóstico. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué es que esto ha explotado los últimos meses? Y me dice, mira, Eddie, a partir de junio a septiembre, cerca de 70,000 dominicanos diariamente conversan sobre el tema, exigiendo sobre el tema. Pero ¿qué pasa a partir de abril de este año? Que es que empiezan a desmontarse los 2.5 millones de ayudas entre 5,000 y 8,000 pesos que tenían las familias dominicanas que se activaron en pandemia. Entonces, en un contexto donde se incrementa el desempleo, según el Banco Central, 200,000 empleados faltan por recuperarse de prepandemia, que 3 de cada 4 son mujeres. Incremento de una inflación sobre un 10 interanual, que lo dice también el Banco Central que ha sucedido, y me imagino que ustedes en este programa, que es un programa del pueblo, todos los días les reclaman sobre ese tema. Y que la práctica pareciera que es mucho más que se desactivan los programas sociales de pandemia, que en grueso modo, eso es lo que se llama política fiscal contracíclica. Cuando el sector privado no puede sostener la economía, pues entonces los gobiernos, lo mismo con Biden. Y le agradecemos a esa diáspora dominicana que nos ayudó mucho, que un 43% de las remesas se incrementaron el último año. Entonces ustedes, cuando vemos este diagnóstico y lo sumamos la falta de confianza de la sociedad a esas administradoras de fondos de pensiones, que cuando me retire me voy a empezar con un 23% de mi último salario el promedio, que yo no tengo la capacidad de sacar un parte de ese dinero, como lo dice el artículo 51 sobre propiedad privada, porque es un fondo de pensiones, que hay complejidades al momento de si alguien se muere poder retirar esos fondos. ¿Cómo ustedes, o como cualquiera, en mi caso particular de representante de una sociedad de cerca de 400,000 habitantes que constituye la circunscripción 1 de San Cristóbal, cómo ustedes pretenden que en un contexto de crisis, donde se ha abandonado a los ciudadanos en términos de ayudas sociales de pandemia, donde no hemos recuperado el tema del empleo, sobre todo 3 de cada 4 son mujeres y sabemos la realidad de las familias monoparentales de este país, clases que eran online, donde ya lo que recibían las familias, lo que se ahorraban las familias porque sus hijos estudiaban en la escuela de 8 a 5, no pudieron por una naturaleza de este programa de pandemia, un incremento de la comida, como ha sucedido. ¿Cómo se pretende que que nosotros como legisladores, como representantes de la sociedad, no le prestemos atención a ese tema? Porque la gente, escúchame que te interrumpa, la gente ve estos fondos como su esperanza. Eddie, tú estás, en otras palabras, apoyando
el retiro del 30% del fondo de Yo pensiones? estoy, miren, independientemente de que el profesor Juan Bosch decía, Sí, pero claramente. líder ¿sí o natural de no? nuestro partido, claro que sí. Listo. Una pregunta sobre eso. Voy a hacerte un contrapunto. Perfecto. Nosotros tenemos en el país, según los datos estadísticos de las instituciones, lo hablábamos hace un par de programas atrás, que la pensión, que el sueldo promedio que está cotizando todo el sector que está empleado, las Claro. personas, son de 26.494. Este dato yo lo saqué desde enero del 2020 a agosto del 2021. Eso, si a eso le indexamos la tasa de reemplazo estimada que publica Ciuben, que está desactualizada, de un 36%, significa que la población, el 60 o 70% de la población que gana este nivel de sueldo, va a recibir 9.662 pesos, pero como está garantizado Al el mínimo, retiro. al retiro, Perfecto. será 11.500 pesos. Ajá. 11.500 pesos que nos alcanza a ser un tercio de la canasta básica familiar. Es un 30% para ser exacto. Qué bueno. Si a eso tú le sumas la precariedad del mercado laboral, a todo el argumento, la precariedad del mercado laboral que ya venía antes de la pandemia y ahora con la pandemia, ¿cierto?, se incrementó. Que sobre todo no es aquí, es en el mundo. Sí, pero estamos hablando, eso es mundial, pero no, es exactamente la misma figura aquí. Perfecto. Y el aumento de niveles de informalidad laboral, los bajos salarios y el compromiso presupuestario del Estado por las deudas que tienen que pagar. Entonces uno dice, al pensionarse esta cantidad de personas, que los flujos hoy día y pagos de pensiones, según los datos, están pensionados en el sistema AFP 25.000 personas del universo total, que son 1.872.000, o sea, la AFP están pagando pensiones del 1.33% del total de sus cotizantes. Cuando comience ese aumento para tener que pagar pensiones bajo este escenario, personas que van a recibir 11.500 pesos que no van a alcanzar para nada, el Estado tiene que ir en el auxilio. Con los niveles de compromisos que tiene el Estado, no hay recursos para financiar eso. Entonces, la pregunta, si se logra aprobar el retiro del 30% de la AFP, ¿qué hace el Estado para garantizarle a estas personas las pensiones mínimas de quienes van a salir de allí y que van a necesitar, si no hay de dónde presupuesto de dónde sacar, a menos que la reforma fiscal que está, cierto, también evaluándose, logre recaudar lo que se necesita, pero eso indefectiblemente les va a afectar a las personas y vamos a tener que pagar más, porque eso se va a indexar y eso tú sabes que es regresivo y llega al final. Entonces, ¿qué tan responsable es, bajo este análisis que yo te he hecho, Perfecto. es apoyar un 30%? Y quiero explicar algo a quienes nos ven. Yo soy chileno, yo he retirado mi 10% de mi fondo de pensiones, pero lo que yo veo es que el escenario es completamente distinto entre lo que existe en Chile, que muchos argumentos que yo escucho por parte de ustedes y los panelistas con quienes debaten, lo toman como ejemplo. Y el más importante de todo es que los fondos de pensiones en Chile, antes de los retiros, eran 200.000 millones de dólares y representaba el 75% del PIB. Y los fondos de pensiones que tenemos aquí, 700.000 millones de pesos. bueno, son, ¿cuánto? 12.000 millones de dólares, que representarán el 13% del PIB. Entonces, son dinámicas que se quieren de alguna manera compararlas, pero son distintas. Entonces, el escenario nuestro es mucho más complejo. Los niveles de sueldo
en Chile el sueldo mínimo es el doble de lo que ahí en Chile se paga el doble. El nivel de salario que se cotiza es completamente distinto. Entonces, nuestro sistema es más robusto. Más robusto, exactamente, esa es la palabra, y más antiguo además, porque partimos, ¿cierto? Entonces, con todas estas complejidades, te reitero la pregunta. Apoyar un retiro del 30% en República Dominicana, ¿qué tan responsable es? Miren, yo creo que esta es muchísimo más interesante de la pregunta que hiciste inicialmente. Lo primero es que veamos la realidad. El sistema de fondos de pensiones de la República Dominicana es capitalización individual. Capitalización individual. Que he escuchado a técnicos decir que al final eso no es seguridad social, sino es que eso es un ahorro obligatorio. Un ahorro obligatorio de los ciudadanos. He escuchado a técnicos decirlo. Recuérdate que esa parte que bien explicabas sobre que el que ganaba 23 y termina un retiro con 9,000 pesos, es parte de la falta de confianza hacia el sistema de pensiones. Porque yo, a mis 60 años, acostumbrado a vivir con 23,000 pesos, como bien decías, el promedio, y después que me condicionen a recibir 9,000 pesos y que encima de eso yo no tengo oportunidad de un seguro médico, se agrava la situación. Entonces, no es los 9,000 pesos el tema del 30%, es el 30% del acumulado a la fecha. El 30% del acumulado a la fecha. Y yo creo, por eso es que también a mí me gusta mucho decirlo, que lo que hay detrás del 30% es más importante a veces que el retiro del 30%, independientemente de que lo respalde. Porque nosotros, sobre todo en esa modificación de la ley 8701, tenemos que concentrarnos en readecuar el modelo de pensiones que nosotros queremos en la República Dominicana. O sea, detrás del 30% está el desarme de la AFP o la modificación del sistema. No, en mi caso particular, porque a mí me gusta ser muy responsable, independientemente que yo respalde ese sistema, esa entrega de ese 30%, me gusta ser muy responsable con este tema, aunque a veces personas que respaldan la causa del 30% no coincidan conmigo, natural de las democracias. Pero ¿qué resulta? El otro sistema que existe en el mundo es el sistema de reparto, o un sistema mixto, o un sistema mixto. Pero el sistema de reparto, en el caso particular de Chile, la presión tributaria colectiva es de un 21%. En Chile no hay sistema de reparto. No, lo sé que no, un 21%. En el caso particular de España, que la presión tributaria ronda por un 40, 30 y tantos %, el dinero que se destina para la seguridad social es un 14% del Producto Interno Bruto, lo mismo que en la República Dominicana se recauda. Entonces, por eso es que es importante en esa modificación de la ley 8701 ver cuáles son los ajustes que nosotros tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque volver al Instituto Dominicano de Seguridad Social como existía, yo no lo viví porque soy muy joven, volver a eso traería un problema para la República Dominicana, porque sobre todo la clase media está dispuesta a que por lo menos se le incremente una presión tributaria un 21%. Claro que no. Entonces, esta modificación de la ley 8701, ojo, independientemente de que respaldo se entregue este 30% por las causas antes explicadas, tenemos que reajustar este sistema de fondos de pensiones donde mañana esas personas que se van a su pensión tengan la oportunidad de tener mejores condiciones de tasa de retorno, al final puedan tener un seguro médico, ¿Cuáles son esas propuestas? que en un momento determinado, esas personas para una vivienda, para un emprendimiento puedan hacerlo, y que sobre todo esas inversiones de los fondos de pensiones de nosotros, en mi caso particular no, porque nosotros tenemos un sistema de pensiones particular, pero en el caso de ustedes, que son los trabajadores sobre todo del sector privado, que ustedes puedan ver hacia dónde va la inversión que le genere algún valor agregado, proyectos de energía, proyectos de vivienda, y esas son parte de las propuestas
que en mi caso particular y como joven, también tengo para ese proceso de modificación de la ley, sobre todo integral, nosotros podamos tener una mejores condiciones de nuestro sistema de pensiones en la República Dominicana. Bien, vamos a hacer una pausa con el licenciado Eddie Montaz, diputado por San Cristóbal. Tenemos muchas otras preguntas que hacerles, pero será luego de unos mensajes. Claro que sí.